Bueno, hoy vamos a hablar de interruptores como componentes electrónicos. Los interruptores, como ustedes están viendo acá en esta muestra de pantalla, vienen bajo distintas formas, es decir, se los pueden encontrar con distintos tipos de características. Lo que se llama un interruptor o llave de 2 puntos, que es muy parecido a lo que ustedes tienen acá en el recuadro principal, ¿sí? Ahí se los acabo de marcar. Hay algunos de estos que vienen con 3 posiciones. Los interruptores son simplemente llaves que permiten pasar o no pasar corriente y pueden presentarse bajo distintas maneras o formas de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Estos interruptores, por ejemplo, son muy comunes de encontrar en electrónica y en electricidad también. De tal manera que, bueno, por ejemplo, tienen lo que se llama un interruptor de 2 puntos, en donde ustedes tienen 2 posiciones, abierto o cerrado. Cerrado permite pasar corriente y abierto no. Después tienen o interruptores de tipo deep switch o soft touch, por ejemplo, que se llaman, que son más reducidos, que se usan en electrónica. A veces vienen con 4 patitas porque tienen 2 contactos, a veces pueden venir con un par de patitas porque tienen un solo polo, es decir, para cortar positivo o cortar negativo si en algún circuito especial ustedes lo necesitan así, o vienen con 4 patitas como este que ustedes están viendo acá. Después están los interruptores de tipo deep switch, que también son interruptores generalmente de un filamento, es decir, cortan la corriente del positivo, y que vienen agrupados en distintas cantidades porque muchas veces se usan para configuración de circuitos electrónicos estos. Entonces, dependiendo de las posiciones con que ustedes los vayan instalando o colocando, van generando algunas características. Estos se usaban mucho antes en la configuración de impresoras. Ahora la configuración de las impresoras es muy electrónica, pero antes se usaban para eso mucho. Actualmente están un poquito más reducidos y se usan en algunos proyectos de tipo Arduino o cosas así, que se van necesitando regular o cambiar o configurar algunos tipos de señales para que vayan a los integrados y de esa manera configurarlos. Hay otros tipos de estos, por ejemplo, estos son sensores, son interruptores de corriente que pueden llegar a tener 2 o 3 posiciones, y acá, por ejemplo, tienen una pequeña chapita metálica que, dependiendo de cómo se mueva, por ejemplo, esta chapita se puede mover hacia arriba, hacia abajo, así, de tal manera que, dependiendo de la posición, termina abriendo o cerrando este punto, que es un contacto, ¿sí?, interno. Entonces eso va determinando que se coloque en una posición o en otra. Se los usa, por ejemplo, en impresoras para censar a ver si está el papel presente, o si, por ejemplo, en algunos componentes se los usa como sensores de posición. Entonces, si un motor, por ejemplo, llega a un punto, este deep switch, este interruptor lo detecta y envía una señal a la placa lógica para que, por ejemplo, deje de mover el cabezal hacia la derecha o hacia la izquierda. Se lo pueden encontrar bajo distintas formas. Estos ya son otro se lo suele encontrar en fuentes de alimentación, es decir, son llaves externas que a veces incorporan un LED interno y un puntito como para que ustedes sepan cuál es la posición on-off. La descripción electrónica, bueno, acá tienen distintos tipos de descripciones electrónicas de estos interruptores. Todos los interruptores se miden en continuidad, es decir, cuando ustedes van a usar la escala del tester, recuerden que nosotros a esta altura ustedes ya deberían estar entrenados, pero al tester recuérdense que ustedes tienen que colocarlo para medir los interruptores en la posición de continuidad, es decir, que deben llevar la llave selectora ahí a continuidad, y de esa forma va a estar en condiciones de poder medir. Recuerden que el tester digital envía 3 volts a través del terminal rojo, y esos volts son recogidos por el terminal negro cuando está atravesando el componente o el circuito electrónico. Entre la salida de la corriente en la punta roja y la llegada de la corriente en la punta negra, puede haber, generalmente siempre va a haber una resistencia, a no ser que estén midiendo la continuidad de un cable directo. Si están midiendo un componente o varios componentes, si están midiendo la continuidad de una pista, generalmente siempre va a haber una
pérdida de tensión. Así que en general recuerden que cuando ustedes instalan o ponen el tester en escala de continuidad, el display les va a marcar 1, ¿sí? Resistencia infinita, que indica no hay paso de corriente. Cuando conectan el componente en los extremos del tester, les va a dar un valor que va a estar cercano a 0. Si la corriente está pasando sin ningún tipo de oposición de corriente, le va a aparecer un número 0, y si no, le va a aparecer algún valor. Ese valor está indicando la cantidad de corriente que está pasando entre el terminal rojo y el terminal negro. Eso significa, cuando ustedes tengan un valor, que hay una cierta resistencia dentro del circuito. Técnicamente y naturalmente siempre hay resistencia en los componentes electrónicos, no importa cuál tengan, inclusive en los fusibles. Lo que sucede es que depende de la sensibilidad de los testers que lo midan o no. Generalmente, si ustedes a un tester de laboratorio le ponen un fusible o un deep switch o un interruptor de este tipo colocado, generalmente le va a dar un valor de 0, porque no va a tener la sensibilidad suficiente como para poder registrar cuál es la resistencia natural de los componentes. Bueno, ¿cómo funcionan los interruptores? Muy simple. Acá nosotros tenemos una simulación y acá ustedes están viendo los interruptores a través de los politos, de los puntos en donde ustedes conectan el circuito. Simplemente abren o cierran la corriente, como están viendo acá en la simulación que les estoy haciendo con el circuito de arriba, ¿sí? Cuando lo abren, deja de pasar corriente. Cuando lo cierran, pasa corriente. La medición con el tester se hace de esa manera. Ustedes ponen, por ejemplo, el explorador rojo en cualquiera de los dos lados. Una de las características que tienen los interruptores es que no tienen polaridad, se pueden poner de un lado o del otro, a no ser que el fabricante les esté especificando algo específicamente para ponerlo de tal manera en un circuito. Normalmente los interruptores se pueden alterar la polaridad, se puede poner de una forma o de otra sin problema, y la medición electrónica es exactamente lo mismo. Ustedes pueden poner el terminal rojo acá o acá y el terminal negro en el otro lado, y lo tienen que medir en las dos condiciones, en condiciones que estén cerrado y permita el paso de corriente, y ustedes tienen que registrar que el tester les va a registrar un valor cercano a 0 o 0. Y cuando ustedes lo pulsan o lo accionan, les va a mostrar un circuito interrumpido y le va a mostrar el 1. Esas dos condiciones son las que tienen que registrar. Si registran un 0 siempre, significa que está en cortocircuito, ¿sí? Cuando nosotros con la escala del multímetro, si registramos que hay paso de corriente permanente, significa que está en cortocircuito, funciona como un cable, lo que debería ser cierto, pero debería también interrumpir. Entonces, si ustedes ven que no interrumpe, hay que reemplazarlo. Lo mismo que si está siempre cortado, es decir, si ustedes ven que no importa si lo accionan o no, siempre está abierto el circuito, hay que reemplazarlo. Acá tienen una representación para que después, si quieren armar un circuito y comprobar los distintos tipos de interruptores en el Braille Spark, los distintos tipos de interruptores que hay. Se los explico brevemente, son muy sencillos, cuando vayan a la simulación lo van a poder ver. Acá tienen un interruptor que siempre está conectando, excepto cuando ustedes lo pulsan. Es un interruptor de corte, ¿sí? Entonces cuando lo pulsan hace el corte de corriente. Este es al revés, es un interruptor que siempre está cortado y cuando lo pulsan conecta, ¿sí? Este es un interruptor normal, como de llave on-off. Este es el interruptor que ustedes tienen, por ejemplo, para prender la luz en la casa. Es un interruptor normal. Este es un interruptor bipolar, en donde ustedes ven que puede cortar dos pistas. Generalmente se le pone la positiva, el cable positivo y el cable negativo cuando estamos en corriente continua, y podemos cortar los dos polos, ¿sí? También se usa en corriente alterna este tipo de polo. Por ejemplo, cuando ustedes ven la llave térmica que tiene en la entrada de la casa, ustedes para poder cortar la corriente, si tienen llave térmica, generalmente en construcciones de los años 90 para acá, todas las llaves térmicas que se ponen en los circuitos eléctricos de las casas son bipolares. Entonces ustedes acá, acuérdense que en bipolar no tienen el concepto de positivo o negativo, tienen el concepto de cable que genera tensión, que se le llama vivo, y el cable neutro, que es el que permite la generación de tensión, porque
para que se haga el juego de corriente. Bueno, entonces acá conectan, en cualquiera de los dos pueden conectar, en uno conectan el vivo y el otro conectan el neutro, y esto es como funciona la llave térmica bipolar que ustedes tienen en la casa. Acá tienen un circuito en donde ustedes pueden derivar, por ejemplo acá tienen el positivo y lo pueden derivar hacia una pista o hacia otra cuando por ejemplo tienen un circuito que requiere algún nivel de selección. Supongamos que por ejemplo ustedes tienen una llave, acá tienen una entrada de 220 y en esta parte del circuito estamos hablando de corriente alterna, pero les estoy dando un ejemplo. Si por ejemplo acá ustedes tienen el vivo lo pueden derivar a un circuito que va a tener un transformador que va a llevar la corriente de 220 a 120, y acá otro transformador que va a llevar la corriente de 220 a 12 volts. Entonces, por ejemplo, pueden activar una pista u otra dependiendo de lo que necesiten en el taller. Y este es otro que es un poco más difícil de encontrar, son switch un poquito más complicados de ver, pero que ustedes tienen que les permite invertir las dos pistas que están llegando para tener dos circuitos separados, ¿sí? De tal manera que ustedes pueden o el positivo y el negativo o el neutro y el vivo, ¿sí? En un circuito de corriente alterna. Bueno, acá lo pueden ver los sweeps, creo que les he hablado de todo. Siempre se prueban en las dos condiciones, en condición de contacto y en condición de abierto, para verificar que estén funcionando de manera correcta. Si alguna de esas dos condiciones les da mal, se tiene que reemplazar y se los mide con la escala de continuidad.